¿qué tal estás? Hoy hemos venido hasta el desierto de Las Palmas, en Castellón. ¿Quieres conocer un poco más sobre este paraje? Pues no cambies de canal. A pesar de llamarse desierto, no tiene nada que ver con una zona árida y seca, pues se trata de un parque natural de unas 3.200 hectáreas que se extiende a través de la zona montañosa que comprende los términos de Benicàssim, Cabanes, La Pobla Tornesa, Borriol y Castellón de la Plana. Muchos se preguntan, ¿y por qué desierto de Las Palmas? Pues se debe a dos razones. La primera y más importante, por la orden de los carmelitas que en su día habitó aquí y que consideraba desierto a aquellos lugares alejados y solitarios a los que retirarse y practicar la oración. Podemos acceder al desierto de Las Palmas de forma sencilla, bien desde la CV 147 o desde la carretera nacional de Benicàssim, convirtiéndose en un entorno muy accesible y en el que se reúnen muchos amantes del deporte, ya sea para disfrutarlo en bici, de carretera o de montaña, o a pie a través de sus sendas. Son muchos los emplazamientos de interés turístico que encontraremos por la zona, como las ruinas del antiguo monasterio, el nuevo monasterio, en cuyo interior también encontramos un museo, e incluso diversas ermitas, utilizadas en su día para la oración. Finalmente, algo muy destacable de este lugar son sus fantásticas vistas, desde las que podemos apreciar tanto la vegetación como la costa castellonense. ¡Precioso!